Muy buenos días, María Valverde, Manu Rodríguez. Tras esta experiencia en la frontera de Ucrania y Polonia, hay que destacar, sobre todo, por comenzar, las diferencias entre la tele y la realidad. Comentabais que hay medios de comunicación que no están contando todo lo que se debería contar. Lo más sorprendente es que, por ejemplo, no sé, te hablan de que cientos de taxistas fueron a recoger gente y dejar ayuda, pero no te dicen que mucha gente ha tenido dificultades yendo hasta allí para dejar luego la propia ayuda humanitaria o para incluso traer gente, o sea... Sí, hubo una furgoneta de A Coruña que se vino vacía, o sea, quería conseguir 6 personas, creo, y se volvió con las manos vacías, porque además yo creo que si vas a recoger refugiados tienes que hacerlo habiéndolo organizado desde aquí ya, porque si no allí no es tan fácil como dicen, de cogerte un taxi y coger refugiados y volver. Tienes que saber bien los pasos, el procedimiento, y luego una vez aquí, cuando estén aquí, ¿quién lo va a coger? O sea, es más complicado de lo que se pinta, porque es que había, sin exagerar, en cada centro de refugiados, en los dos que estuvimos, tanto en el de Korzogua como en el Tesco de Semisil, había españoles peleándose, entre comillas, por ver quién se llevaba a los refugiados. Es verdad que los medios tratan como si fuesen números de no sé cuántos refugiados, pero no he visto tampoco medios que hablen de historias de vida, de vale, pero háblame de Irina, háblame de Valeria. Detrás de cada número de refugiados hay una vida, una historia, gente que deja atrás padres, abuelos que van a morir seguramente. Y eso no se cuenta. Yo creo que ahí es cuando realmente empatizas. Bueno, de hecho es que hablando con medios de comunicación de allí, concretamente un chico de aquí de España, decía que no podían contar todo porque sus jefes no les dejaban. Y era un medio nacional importante. Importante. Y no entiendo muy bien por qué, porque el periodismo estamos para contar las historias y la verdad. Han pasado ya unos días desde que habéis vuelto. ¿Qué es lo más impactante que habéis vivido durante ese trayecto, ¿no? Yo creo que el choque de ver que hay un señor que está bombardeando hospitales infantiles y demás, y luego millones de personas que están dejándose la piel por ayudar a todas estas personas que este señor está jodiendo la vida, básicamente. Sí, a mí... Es como las dos caras de la guerra. A mí me sorprendió la historia, por ejemplo, de un hombre de Alemania con el que pudimos hablar, que había venido solo disfrazado para animar. Decía, yo soy animador, vengo aquí a animar y a sacar sonrisas, y es increíble cómo alguien que acaba de cruzar la frontera a los 20 metros se encuentra con él y le saca una sonrisa. Sí. Han dicho una palabra clave, historias. ¿Qué historias os habéis encontrado allí? Por ejemplo, una pediatra, médico de familia, que ha cruzado la frontera ya sola con sus 2 niñas, maletas. Nos contaba que en los corredores por donde ella había salido tiraban bombas hacia el cielo para asustar a los rusos, para que no saliesen. Luego también viajaba una niña sola en el autobús que trajimos con los refugiados, que justo en el momento en el que estás haciendo los trámites y gestionando pues quién se va a subir al bus, quién no, con la policía, era una niña sola y su madre estaba con ella, y ves la despedida porque la madre tiene que volver a Ucrania con el padre de la niña, con su marido, y a luchar, de hecho, porque me sorprendía eso, que volvía a luchar. De hecho, ella se encargaba de hacer los cócteles Molotov. O sea, una mujer que a lo mejor, eso, que es pediatra, y al día siguiente tienes que quedarte a fabricar cócteles Molotov. Y de hecho esta chica, por ejemplo, la que yo decía que era doctora, se recorrió como si fuese toda España, todo el mapa de España, para llegar a la frontera. Que es que son kilómetros y kilómetros y escuchando bombas encima de ti. Claro, ¿quién decide o cómo se decide qué refugiados llegan a España en este caso y quiénes se quedan? Pues ahí está el lío de que tienes que tenerlo bien organizado, porque en los medios se habla de que, bueno, que muchos refugiados quieren venir a España y tal, y luego la verdad es que ellos, por lo general, a no ser que tengan familiares o conocidas aquí, no quieren venir, porque es lógico que si tu país entra en guerra y tienes que salir, te vas a ir a los países más cercanos, teniendo la esperanza de que pronto acabe esa guerra. O sea, yo en mi caso, en España, si hubiese una guerra, me iría o a Portugal o a Francia, porque están cerca y me siento más como en casa. Entonces es complicado y tienes que tenerlo bien organizado. En nuestro caso fue por la traductora que iba allí. De hecho, la idea inicial era que su hermana, que es otra historia también impactante, que su hermana viniese en el autobús, y a través de eso, pues amigos de amigos, contactos que tenían allí, pues conseguimos a los refugiados que trajimos aquí. Otra de las patas de vuestro viaje ha sido la recogida solidaria. ¿Ha sido entregado todo ya? ¿Cómo está ese tema?
Sí, se entregó ya hace 2 días o así a Rivne, que es una ciudad de Ucrania. Se quiso enviar toda esta mercancía más a Ucrania que a la frontera, porque a la frontera sí que hay bastante ya, de hecho les sobra, tanto, bueno, medicinas no tanto, pero tema pañales les sobraba, tema ropa les sobraba, comida había muchísima. Entonces quisimos meterlo dentro de Ucrania, que era más complicado, pero vino como un transportista que era de Ucrania, que el hombre además hicimos el traspaso y mientras lo hacíamos se puso a llorar porque es que es súper difícil, o sea, él sabía que iba a entrar con todo eso a la frontera con Ucrania, volvía a su país, no sabía si iba a salir vivo de allí o no, y además nos contó también una de las refugiadas que el 80% de lo que entra dentro de Ucrania se lo quedan los rusos, entonces solo llega al 20% de lo que enviamos. En cuanto a tema de alimentos en la frontera está bien, la cosa es en Ucrania, que sí que es donde está el problema y también por eso nosotros mandamos el... Sí, hay que seguir donando porque aunque los rusos se queden en una parte, pero otra gran parte llega y tiene que llegar, ¿sabes? Volviendo al tema un poco del viaje, hay gente que no quiere venir a España, que prefiere quedarse allí. Habrá múltiples argumentos para decir que se quedan allí. ¿Qué es lo que más os habéis encontrado para no querer venir a España? A mí me impactó sobre todo un hombre de familia numerosa que venía en el autobús con nosotros, que le dejaron salir porque tiene 3 hijas y nos decía que él tenía pensado dejar a su mujer y a sus hijas en España y se volvía. Porque, por un lado está el tema del patriotismo, de voy a luchar por mi país, y por otro lado este señor dejaba padres, hermanos, todo el resto de familiares que tiene allí, entonces es como, ¿qué hago? Me voy con mis hijas y con mi mujer o me quedo con mis padres y mi hermano. Entonces este señor decía, voy a salvar a mis hijas y a mi mujer, las voy a poner a salvo y yo me vuelvo. Y es durísimo porque además está ese doble miedo de hay gente que no quiere salir porque le da más miedo lo que se va a encontrar fuera de su país, en España, la nueva vida que va a empezar, que las bombas. Y es totalmente entendible porque hay que decir que casi nadie sabe inglés y español tampoco. Entonces yo me pongo en su piel y es irte a otro país que no, ni siquiera sabes el destino porque cruzas la frontera y luego te puedes ir a cualquier país de Europa. Pues hay gente que por desesperación se va al primero del que sale un autobús o lo puede tener más meditado, pero claro, es que es iniciar una nueva vida sin saber idioma, teniendo otra cultura, cuando hace 2 semanas estabas tú en tu trabajo, en tu casa y lo tenías todo. Entonces yo entiendo que hay gente que todavía se quiere aferrar a que la paz llegará lo antes posible, sí. Y que obviamente pues como en tu casa pues todos creen que en 1 semana o 2 se acaba. Es muy fuerte. A cualquiera que le preguntaras en el autobús te decían, no, pero estoy 1 semana o 2 en España y ya nos volvemos. ¿Qué imagen tienen los ucranianos de España, por lo que habéis podido ver? Pues hablaban de nosotros como muy solidarios, muy pasionales también. Sí. Que nos afecta mucho todo, tanto para bien como para mal, y que somos muy, muy, muy solidarios. Sí. Les ha impactado muchísimo eso. De hecho, es que a mí me sorprendió la cantidad de españoles que había en la frontera. O sea, es que... Casi, vamos. Cada 10 metros escuchabas una conversación en español de alguien. Hay historias de voluntarios que impactaron. Sí, Jesús es uno de ellos que trabaja en una inmobiliaria, yo creo, y sus 2 semanas de vacaciones las ha dedicado a irse a la frontera a ayudar como ha podido. 5 amigos. Sí, un grupo de amigos que tienen como un restaurante en Valencia, hacen paellas y se han cogido 10.000 raciones. Se han subido a la frontera y tienen para entregar a 10.000 10.000 platitos de se van a hacer paellas todo el día ahí. Vamos con los niños, otra parte importante de este conflicto. ¿Cómo lo viven ellos todo esto? Pues a ver, yo creo que sí que saben que algo está pasando porque está claro. O sea, han pasado la doctora esta nos decía, yo me levanté el 24 a preparar a mis niñas para ir al colegio y de repente una bomba en el cielo. Y yo creo que los niños saben que de repente han pasado de ir al colegio y de tenerlo todo a estar días caminando en trenes, en autobuses, en otro país. Yo creo que ellos saben que algo pasa. Lo que no entenderán el qué, yo creo. Pero que algo pasa seguro, vamos. Sí, y que la mayoría son niños. O sea, es que te pones en la puerta de la frontera y viene igual una adulta, una mujer con 3 hijos de la mano. Y, o sea, todos son niños realmente, la mayoría, y no vienen mujeres solas, sino que siempre vienen acompañadas de niños. Y... De hecho, yo creo que la gente adulta que sale es porque tiene hijos, para salvar a sus hijos, porque los que no tienen hijos ni nada se quedan.
No sé si habéis encontrado historias del tipo, te dejo a mi hijo, te lo llevas a España y yo me quedo aquí, para salvarle a él y no yo. Sí, la chica que decía él, que era una niña con 12 años, creo que tenía. Sí, tiene 12. Y en la frontera, pues la madre, además nos intentaba hablar a nosotros en ucraniano, Sí. pero sin entendernos, nos entendíamos. Y Sí, con nos gestos. comunicamos de que la vamos a cuidar, no te preocupes. Y esta mujer la dejaba allí, porque en España ella tiene una hermana y una tía, y ella se quedaba con su marido a fabricar cócteles Molotov. Claro, desde el punto de vista de España, ¿qué se puede hacer desde el gobierno español, los propios españoles? ¿Qué podemos hacer para ayudar en todo esto? Pues a ver, sobre todo desde las instituciones que se nota que hay mucha desorganización, porque lo llamativo de allí es que todos los centros y todo está coordinado por la gente de a pie, gente como nosotros, o que está allí ayudando y no hay como un organigrama, por así decirlo, sino que está organizado por la gente de a pie, por ellos mismos, y es un caos. Por eso también cuesta encontrar a gente que quiera venir a España, no solo por los argumentos que hemos dado antes, sino porque es que no hay nadie que lo controle. Todo el tema de registro, hay un centro en Semisil, era como Sí. el centro de registro tanto para refugiados como para voluntarios de Sí. conductores que queríamos recoger gente. Entonces los que te atendían, los que te hacían rellenar todo el formulario y todo eran voluntarios. Ahí no había gente del gobierno. Bueno, es verdad que Polonia lo está haciendo bastante bien, el tema de facilitar los campos de refugiados y tal, pero los que atendían eran gente como él y como yo. Entonces, lo que decíamos, había mucho miedo ahí también, por ejemplo, a la trata de blancas y de mafias y demás. Entonces, por ejemplo, en Italia, porque esto estaba como dividido en cada sala era un país, ¿no? Entonces, si yo quiero irme a España, me voy a la sala número 13, por ejemplo. Pues en la sala de Italia sí que había militares italianos que te cogían el DNI o el pasaporte o lo que sea y podían ver, por ejemplo, si tenías antecedentes penales o no, para poder llevarte refugiados. Y ellos sí que tenían muy bien organizado todo este tema, pero el resto de países, por ejemplo en España, no había nadie. Claro, eso es lo que... Ningún representante institucional ni de ningún organismo de nada, eran voluntarios y fuera. Y eso es lo que llama la atención, porque puede ir una persona de a pie pues súper buena, con su mejor intención del mundo, a atraer a alguien, pero es que también puede ir una persona con malas Claro, intenciones, y es lo que, de hecho, hicimos una reflexión en la frontera, que veías a lo mejor a un hombre con un cartel que ponía voy a Israel, Claro. y quien, pues claro... Yo como mujer no me iría con ese señor, o sea, me daría muchísimo miedo. Llegamos a Alcobendas, los refugiados ya han llegado aquí, se bajan del autobús. Las imágenes, al menos lo que yo capté, eran imágenes de felicidad. Bajaban sonriendo. No, yo creo que no. Sí, a ver, hay una doble es complicado. igual. Está la parte de que ya no hay bombas, de que has salvado a tus hijos, básicamente, o por ejemplo había Víctor, su casa está totalmente bombardeada. O sea, nos enseñó incluso la bomba que había estallado, que es increíble. Sí. Las bombas son, no sé, es rarísimo, como un cilindro así, no sé. Sí, puede ser tanto Entonces él decía, joder, me siento en paz. O sea, me miraba al cielo y decía, no hay bombas, ¿sabes? Pero por otro lado estaba la cosa de, no quiero estar aquí, quiero estar en mi casa, con mi familia. No, o sea, para ellos esta situación también es una mierda, porque lo que quieren es volver a su país. Y ellos, yo creo que por eso quieren creer que en una semana se van a ir de España, porque no quieren estar aquí. Y o sea, muchos cometemos el error de pensar de qué bien que están en España, qué bien que ya pueden ser felices y tal, pero es que no es que bien, el que bien es ojalá se acabe la guerra y puedan Sí, estar en su casa puedan y no volver. hubiesen tenido que salir de ahí nunca porque es su hogar, no lo han elegido realmente estar aquí. Hay que decir que las familias están ahora mismo en acogida, todas tienen su casa, su alojamiento y que están bien cuidadas, ¿no? Sí. Además, como la mayoría vino con familiares o amigos que ya conocían, que hablan español, entonces les están ayudando a todo el tema de trámites y demás. Y nosotros aparte seguimos en contacto con ellos para si necesitan un nuevo alojamiento o que nos pasen el currículum por si necesitan ayuda en el trabajo, lo estamos haciendo. De hecho, en estos días vamos a publicarlo también en los medios. Sí, y decir sobre todo también que la gente que vaya pues a recoger refugiados y eso, pues que luego no es llegar a España y dejarles solos, sino que Exacto. todos estos trámites es que no saben hablar español, no saben nada y necesitan Inglés. ayuda, así que si van de verdad por alguien, que lo hagan
pensando en que luego van a tener que no cuidar de ellos, sino que estar pendiente de ellos para ayudarles aquí, que al fin y al cabo, sobre todo al principio, que no tienen ni idea de español ni de lo que tienen que hacer. Mucha gente se preguntará cómo surge todo este proyecto, ¿de dónde parte? Pues esto parte porque el Ayuntamiento de Sanse convocó a todos los ucranianos que están aquí empadronados y asistimos nosotros como medio. Y hubo una persona, Yuri, que dijo que él no necesitaba comida, lo aportaba todo él, medicamentos, ropa, tal, que lo único que necesitaba era que alguien le facilitase una furgoneta para ir hasta la frontera y traerse gente. Entonces a mí eso me impactó muchísimo porque además el ayuntamiento lo que dijo es que no podían hacer eso a corto plazo, que había como unos trámites y claro, Yuri me decía, es que mi gente se está muriendo hoy, ahora, no mañana o dentro de un mes. El ayuntamiento le volvió a dar una negativa, que no podían hacer eso como administración, entonces yo dije, pues vamos a intentar hacerlo, tío, yo no sé, una furgoneta no puede costar tanto. Entonces yo ya lo comentamos con Roberto y él enseguida se apuntó y de ahí no solo surgió la furgoneta, sino el tráiler y el autobús. Sí, que eso en parte también ha sido gracias a la gente, porque o sea, no nos esperábamos que fuese a tener tanta acogida el tema de la donación y al final es que esto en una furgoneta no entra. No cabía. Y dijimos, si queremos traer también refugiados, pues vamos a logrando un autobús y al final pues tráiler, autobús y furgoneta, o sea, hicimos el pack completo. Que además la gente ha donado para todo el tema del combustible y todo y ha sido posible también gracias a la gente. Pero bueno, fue eso, un poco escuchar también las historias de Yuri y demás y decir, hay que hacer algo. Si no lo hacen desde arriba, habrá que hacerlo desde abajo, pues ya está. En cuanto a vosotros, ¿qué secuelas os ha quedado este viaje? Bueno, pues a ver, en cuanto a las físicas, o sea, estamos reventados, sinceramente, sobre todo por las horas de viaje, más luego el trabajo allí, porque el estar allí es que madrugábamos, no dormíamos apenas, entre la organización, el trabajo para cubrir, el estrés también que se genera, porque era bastante estrés. Luego, en cuanto a lo psicológico, a mí me llama la atención que yo sigo estando allí, o sea, mi mente está allí constantemente y con los refugiados que trajimos, pensando en todo momento cómo puedo ayudarles, estarán bien, estarán mal, poniéndonos en contacto con ellos, más luego sueños que la primera noche, por ejemplo, yo soñé con el viaje en autobús, como que seguía allí y sigo soñando a día de hoy con ello. Sí, porque además que eso, ¿cuántas horas de autobús fueron? Creo que 35 casi, 33, algo así. Es que físicamente es horrible, que además eso, viajaba un señor mayor de 80 años que yo decía, como este señor se ha recorrido toda la frontera y ahora está en un autobús durmiendo fatal, no sé, y yo he acabado fatal, reventada y psicológicamente igual. A día de hoy me escribe gente porque le facilitan mi contacto. El otro día me decía una pareja de 23 y 24 años, chico y chica, que cómo podía de alguna manera que el chico saliese. Y yo decía, es que no va a poder salir el chico. Pero hice lo que pude para poner en contacto con otra gente que ya había salido, para que aunque sea saliese ella, y es todo el rato pensar. Y de hecho eso, lo que decíamos, que nos queremos volver. O sea, yo me volvería hoy mismo, sin pensarlo. Habéis viajado los dos como compañeros de Diario de Sanse, Diario de Alcobendas, Diario de la Ribera. ¿Cómo ha sido trabajar? Bueno, bien, la verdad. Yo antes de salir le dije, o acabamos hostias, básicamente, o salimos mucho más reforzados. Yo creo que hemos salido mucho más... Bueno, por tu parte. No, es broma, pero sí, o sea, más reforzado y no sé, además, yo al menos, es como que ya... Con este tema sobre todo es como que te entiendes en plan con gestos o con la mirada y eso, así que... bien, la verdad que trabaja bien, hemos salido reforzados. Una de confirmar o desmentir, si de la guerra hemos pasado al amor. Parezco Jesús Puente. Todo el mundo lo dice, tanto en políticos de Alcobendas, de Sanse, todo el mundo nos dice que si estamos liados o no. Es un momento para confirmar o desmentir la situación. Ni confirmamos ni desmentimos. Es que, de hecho, lo primero que hizo un político al salir del autobús no fue ¿qué tal estás? ¿El viaje bien? Dijo, bueno, ya me contarás del viaje, pero ¿ha pasado más en el viaje que me tengas que contar con Mary? Y yo, pues no, la verdad. O sea, no. Pues Manu Rodríguez, María Valverde, enhorabuena por la cobertura que habéis hecho.
Y nada, pues ojalá que todo al final tenga un final feliz, es lo que deseamos todos. Y cobertura que seguiremos haciendo. Ah, es verdad. Vamos Por- a hacer, por una parte, un documental de todo esto, porque hay muchas cosas que contar. Y por otro lado, hemos hecho como una nueva categoría en el periódico que se llama La verdad detrás de la guerra. Sí. Y ahí iremos subiendo cada día pues pildoritas de historias de pues eso, que Sí. no quedarnos en que son números, que cada uno tiene su historia, la vamos a subir y vamos a ir contando un poco todo en esta categoría. Las historias que hemos contado aquí, pero más en profundidad, sobre todo para que la Y gente lo nuevas conozca. historias también. Nuevas también, obviamente, porque hay, la verdad es que Muchísimo. bastantes. Así que nada. Pues chicos, enhorabuena y estaremos muy atentos a esta categoría. Gracias por vuestra atención. Gracias.